Ayer José Martí cumplió años de nacimiento. José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, un hombre que luchó incansablemente por la libertad de la patria. Entre los martianos más importantes, más honestos que conozco, está Eduardo Pérez Bengochea. Quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo a este hombre que ama a Martí sobre todas las cosas. Martí ha servido para tirios y troyanos que han utilizado su verbo profundo, su convicción, su entrega al altar de la patria, de su vida, para utilizarlo para una cosa o para otra. Y así vemos que el gobierno comunista ha hecho casi de Martí hasta un miembro de su partido. Pero realmente los cubanos, y no soy de los más martianos que se puedan reconocer, creo en el papel de José Julián en la lucha por la independencia de Cuba. Creo que José Martí cumplió un importante rol que fue unir los cubanos en la lucha por su independencia. Hola, esto es Aleaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy miércoles 29 de enero del año 2024 y abordaré mal y rápido un solo tema. De José Julián a José Daniel, el trabajo por la libertad de Cuba. Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia, maleconazo. Disfruté muchísimo el enfoque de este pasado lunes que se metieron en los duros años 90. Y les recuerdo que en este libro, Maleconazo, mientras la dama duerme, está basado todo, o casi todo, en esos duros años 90, pasando por parte de todo lo que nos contó Leonardo Campo, mi amigo, mi hermano de lucha por la libertad de Cuba, en esa década tan lujuriosa, literalmente hablando. Pero volviendo al tema de Marras, de José Julián a José Daniel, el trabajo por la libertad de Cuba, cada época tiene un José Martí, y el José Martí de esta época es José Daniel. Salvando las distancias, sé que van a decir por esto o por lo otro. Pienso que nadie está conformando el concepto de la patria, del patriotismo, de la defensa de los valores de los ciudadanos, de la libertad, como José Daniel Ferrer García, que recién fue escarcelado. No fue escarcelado solo, como todos sabemos. Fue escarcelado con un grupo de aproximadamente unos 150 personas. El gobierno argumentó que había sido llegado a un acuerdo con el Vaticano. Pero lo cierto es que la noticia de la liberación o la escarcelación de un grupo importante de patriotas, de los casi más de 1000 presos políticos que hay en Cuba, estaba muy en referencia con uno de los últimos mandatos de Joe Biden, el expresidente norteamericano, que fue sacar al gobierno cubano de la lista de patrocinadores del terrorismo. Por supuesto, todo el mundo vimos que el verdadero motivo de estas pocas escarcelaciones, estaban previstas 553, estaba en esa negociación con los norteamericanos. Y a muchos nos pareció interesante como una jugada donde el gobierno trataba de atrapar de alguna manera al sistema norteamericano, porque lo que sí sigue siendo ahora mismo en la sociedad cubana son los presos políticos. Es una papa caliente para el gobierno no sabe cómo salir del asunto. Policía política en un interrogatorio a mediados del año pasado me dijo, a mí personalmente, cuando yo le hablé el caso de José Daniel, me dijo que José Daniel iba a salir en libertad en el 2025. No le faltaba razón, se cumplen los años. Cuando se mira la situación de la mayoría de los escarcelados, casi todos, si no todos, o ya habían cumplido su sanción o estaban a punto de cumplirla, que es lo que ha sucedido como patrón de conducta. Lo cierto es que la escarcelación de este grupo de personas en el momento en que se está dando o que está avanzando el cambio de gobierno en Estados Unidos, creó la esperanza de que pudiera darse nuevas posibilidades a la libertad en una primera etapa de estos individuos. Recuerden
que si José Daniel lleva casi 12 años de su vida preso, nuestro héroe nacional José Martí supo lo que era la prisión política a los 16 años. Y esa prisión política que llevó toda su vida en su corazón era la visión de una Cuba secuestrada por el imperio español. Pero el gobierno, este desgobierno más bien, que se empeña en controlar la isla, argumentó que había llegado a un acuerdo con el Vaticano, con la Iglesia Católica. Pero a mí siempre me suena muy vacío cada vez que me hablan de que la Iglesia Católica está en el medio de alguna negociación con el gobierno cubano. El gobierno cubano no negocia nada con la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica no tiene nada que ofrecerle, solamente el uso de palodín. Lo hizo cuando la liberación de los prisioneros de la Primavera Negra, que utilizó a la Iglesia Católica para llegar a acuerdos. Supuestamente la Iglesia Católica nunca juega ningún papel porque no tiene peso específico. Hay muchos sacerdotes a los que admiro, los nombres están siempre ahí, que han trabajado y que trabajan hombro con los pobres de esta tierra, como diría José Martí. Pero lo cierto es que el Vaticano, con este cura comunista que hay ahí, y mayor respeto a los católicos que creen en Roma, no va a hacer nada por la salvación de la nación cubana. Lo cierto es de que si Cuba sale de la lista, o el gobierno cubano sale de la lista de patrocinadores del terrorismo, en cuanto entra Donald Trump, casi su primer documento firmado fue que Cuba reingresaba a la lista de patrocinadores del terrorismo y, oh casualidad, se detuvieron las excarcelaciones. Cierto es que José Daniel, Félix Navarro, Pupo y otros tantos patriotas pueden reconstruir o reparar sus heridas, las heridas causadas por la tortura, el dolor, el hambre, la miseria que se vive en las cárceles cubanas. Pero no es suficiente. O sea, al detenerse la liberación de los presos políticos, se marca nuevamente la poca intención que tiene el gobierno cubano, aun y cuando está, y él lo sabe, en la economía, en la sociedad, en la cultura, entre la espada y la pared. En Cuba ya no hay deportistas, en Cuba ya no hay artistas, en Cuba ya no hay médicos, en Cuba ya no se produce comida. Pero ellos siguen aferrados al poder porque viven una riqueza extraña, una riqueza en medio de la tristeza de una nación. Han pasado los días y ¿qué sucede? Que ayer fue citado a la estación de policía ante el juez de paz, supuestamente José Daniel, pero no solamente José Daniel, la mayoría de las personas que fueron excarceladas porque tratan de hacer control de daño, que es lo que está pasando, y de tratar de presionar a estos héroes de nuestros tiempos. José Martí, el 19 de mayo, cayó como siempre pensó, en medio de un combate. Era su visión del martirio, su visión del sacrificio ante la patria. José Daniel hoy sigue en combate. Y sigue en combate Navarro, y sigue en combate Pupo. Siguen en combate los mambises de nuestra época. Les recuerdo, esto es Aleada Pesar Report desde La Habana, Cuba. Y si las noticias hablan de las cosas, informan, nosotros la ponemos en contexto.